Em, Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este módulo, la segunda sesión de este último módulo, del módulo 5, y que en esta ocasión nos centraremos en las perspectivas de la docencia universitaria. Recuerdan que desde la vez anterior decíamos que lo que intentaba hacer este módulo es recoger, recuperar, sintetizar los grandes retos en las tres grandes funciones de la universidad, en el tema de la investigación, en el tema de la docencia y en el de la responsabilidad. Entonces, sesión de hoy corresponde al tema de la docencia, las perspectivas de la docencia universitaria. Y tenemos a una invitada de lujo, creo que la mayoría de ustedes la conocen, la doctora Concepción Barrón, la doctora Conchita, como generalmente le dicen, y seguramente la conocen porque la mayoría de ustedes, porque ella es la coordinadora del programa de posgrado de pedagogía y de una u otra manera seguramente han tenido que ver, seguramente ha sido positiva. Pero lo importante de este dato de que sea la coordinadora del programa es relevante porque en realidad desde que ella lo coordina, el programa logró la pertenencia al padrón de CONACYT, que como sabemos, pues por los indicadores y las iniciativas que rigen los programas de formación, pues es un dato muy importante para cualquier programa de formación estar en este padrón. Bueno, ella en buena medida es la responsable de ello y ha sido una actividad muy importante, pero no solamente la doctora Barrón ha realizado o realiza esta tarea de coordinación, también ella es integrante del personal del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Su formación, a diferencia de muchos otros, yo entre ellos que estamos de un campo disciplinario al otro, ella sistemáticamente se ha mantenido en la pedagogía, de la licenciatura, en la maestría y en el doctorado, en el terreno de la pedagogía. Y además es investigadora nacional en el nivel 2 y las líneas de investigación que ella ha trabajado de forma sistemática en su paso por el instituto, fundamentalmente se han centrado en estos temas pedagógicos, en la didáctica, en la formación y en el desarrollo curricular. Y ahí están sus diferentes textos que lo constatan. Entonces, ella nos va a centrar su charla en el tema de la docencia, de la perspectiva de la docencia universitaria. Y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para estar con nosotros en esta segunda sesión de este último módulo. Entonces, le dejamos la palabra. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, creo que sí. A ver, acércate un poquito. Buenas tardes, ¿sí se escucha? ¿Sí? Bien, pues quiero agradecer al seminario, ¿verdad? Específicamente a todos los integrantes la invitación que se me hizo para participar el día de hoy con ustedes, al doctor Canales, al doctor Armando Alcántara, en fin, podría citar a todos, pero bueno, nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Realmente hablar de las perspectivas de la docencia universitaria implica hacer un recorrido histórico de cuándo se reconoce al docente como profesional, en qué momento, en qué condiciones y bajo qué perspectivas. Entonces voy a señalar, en un primer momento voy a dar un panorama general en qué condiciones o desde dónde se ha hablado de las perspectivas de la docencia universitaria, para posteriormente poder comentar cuáles han sido las tendencias y después hablar sobre, desde la educación básica, aunque nos vamos a centrar en docencia universitaria, sí quisiera señalar la continuidad o la ruptura que se da en este ámbito. Entonces, voy a seguir, ¿no? Es que no veía acá la pantalla, entonces ya me di cuenta que está por acá la pantalla. Perdone. Bueno, muy bien. Entonces,
La formación de docentes en las últimas décadas, desde el nivel básico hasta el nivel superior, ha estado ligada a las reformas educativas, ¿sí? A principios de la década de los 90 se iniciaron una serie de reformas estructurales. Estas reformas estructurales impactaron las instituciones de educación, los planes y programas de estudio, y se exigía una metodología de enseñanza-aprendizaje distinta. Todo con la finalidad de formar ciudadanos en función de los requerimientos de la globalización. ¿Por qué señalo a partir de la década de los 90? Bueno, porque es, digamos, la década más cercana donde realmente recuperamos sus impactos en este momento. Luego, ¿cuáles fueron las principales temáticas que se trabajaron a partir de los organismos internacionales con relación a las instituciones, a los planes de estudio y a los docentes? ¿Sí? Y entonces nosotros podemos señalar las siguientes. Una, se exigió el mejoramiento de la calidad de los procesos y resultados educativos. La sustitución del modelo escolarizado y concentrado en un espacio de tiempo para aprender y estudiar, ¿sí? Dejando atrás esta perspectiva solamente de que en la escuela es el único lugar donde se puede aprender. La noción de aprendizaje permanente o educación para toda la vida, que, como se ha señalado, ya ustedes lo han trabajado en en otro momento, que inicia supuestamente desde el nacimiento de los primeros años, esto no concluye sino hasta la muerte, digamos. Una mayor organización flexible que se apoye en las nuevas tecnologías de la información. Esto de las nuevas tecnologías sabemos que cada vez más se han incorporado, que ya solamente deberíamos de hablar de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, la flexibilidad unida a las tecnologías de la información han impactado las exigencias y demandas a partir de los planes de estudio y de la formación de los profesores. Luego, también se demanda el desarrollo de capacidades intelectuales de los estudiantes que los provea de condiciones para enfrentar el cambio tecnológico, económico y cultural. Si bien esta es una demanda que se hace para los estudiantes, aquí tendríamos que preguntarnos quiénes son los encargados de posibilitar este desarrollo, ¿sí? de capacidades. O sea, aquí hay una tarea fundamental de los docentes desde educación básica hasta el nivel superior, es el desarrollar estas capacidades intelectuales. Sin embargo, este es uno de los grandes retos que tenemos los docentes. ¿A través de qué y cómo? Tenemos también la exigencia de mayor vinculación de los estudiantes con los escenarios reales de trabajo. Ya lo veremos posteriormente cómo a partir de los currícula donde se hace una interpretación distinta, donde se establece esta mayor vinculación a través de los escenarios reales o in situ, se busca que los estudiantes puedan participar. Sin embargo, ¿a quién le toca fomentar, desarrollar, programar, organizar? Por un lado, los convenios institucionales son fundamentales, pero por otro, ¿cómo organizar los tiempos? ¿Cómo organizar realmente que el alumno pueda tener un aprendizaje significativo en los escenarios reales de trabajo? Y esto le toca a los docentes. Luego, una educación para adecuarse a los cambios y responder a las necesidades de la sociedad de conocimiento. Se dice tan general, suena tan bonito, pero cuando a nosotros se nos dice hay que formar para la incertidumbre, hay que formar, o sea, aquello que por mucho tiempo parecía estable, ahora es tan cambiante, vivimos en condiciones tan cambiantes que tenemos que prepararnos. Pero ¿cómo propiciar en los estudiantes una visión distinta desde la perspectiva de los profesores, siempre ligados a una institución educativa, ¿no? Lo cual también, como decía, constituye un gran reto. Se ve en la educación la posibilidad de producir trabajadores calificados en función de requerimientos empresariales, flexibles y polivalentes. Esto en el ámbito de la formación profesional es evidente. La necesidad de formar profesionales flexibles que se puedan incorporar en cualquier parte del proceso de trabajo va a ser fundamental. Ya no se requieren especialistas que solamente manejen determinados contenidos o desarrollen determinadas competencias, sino que se requiere una formación amplia de los estudiantes, o sea, esta formación polivalente, ¿sí? Donde puedan, que tengan la capacidad concreta
para incorporarse en cualquier parte del proceso. Es decir, hablamos de un proceso productivo, pero también hablamos en distintos espacios y en distintos ámbitos educativos. La calidad y equidad como ejes de la política y la reforma educativa asociada con eficiencia y con rendimiento escolar. No solamente vamos a hablar de calidad en el sentido de tener un mayor acceso, sino que los estudiantes concluyan los estudios. No solamente se pensó en la cobertura, sino también en la eficiencia. Y cobertura y eficiencia van de la mano en este momento. Y otra vez se dice, ¿quiénes son los responsables de lograr que los estudiantes terminen o logren concluir los estudios? O quienes no son los únicos, pero sí, a partir de este proceso de formación, se puede buscar alternativas para que los estudiantes lo logren. Una oferta diferenciada, no homogénea, para todos. Se generaron programas compensatorios para sectores vulnerables y en riesgo. Definición de políticas privilegiando un análisis económico. Creo que esto ya lo han tratado en otros espacios. La presencia financiera y técnica de los organismos internacionales en la política educativa. Como nunca, los organismos internacionales han permeado las políticas y han orientado estas políticas. No es de manera mecánica, sino que a partir de estas políticas se reorganiza también la política nacional y nosotros lo vivimos cotidianamente en todas las instituciones educativas. Luego, encontramos nosotros una mayor participación del sector privado con y sin fines de lucro en el sector educativo, tanto en las decisiones como en la ejecución de todas las políticas. También se ha solicitado la mayor presencia de los padres de familia y la comunidad en la institución escolar, desde educación básica hasta educación superior. Nosotros en otras décadas no notábamos o no se hacía presente la participación de los padres de familia. En la actualidad participan en el nivel medio superior con mayor intensidad que en otros momentos. Digamos, en educación básica esto era lo común y todos lo sabemos, pero en educación media superior y en educación superior cada vez es menos. No sé si han escuchado ahora cómo se hacen estos cursos de inducción en la misma UNAM, donde invitan a los padres de familia a asistir y a escuchar. Por ejemplo, la Facultad de Química tiene un programa de inducción en el primer semestre para que los padres de familia conozcan las instalaciones, los horarios, los maestros, y se hace todo un evento una vez al año con los alumnos de nuevo ingreso con la finalidad de incluirlos, ¿no?, en estos procesos. Entonces, la formación de los docentes de educación básica ocupa un lugar importante en dicho programa y la revisión de los planes y programas de la escuela normal ha constituido una tarea prioritaria. Esto es a nivel de educación básica. Y lo digo de educación básica a nivel superior, porque en este contexto nosotros vamos a analizar las tendencias de la formación de los profesores a nivel universitario. Pero no lo podemos hacer excluyendo toda esta política y cómo estas políticas están permeando desde educación básica hasta educación superior. ¿Cuáles han sido las principales tendencias de la formación docente? En general, entonces vamos a tomar en cuenta dos elementos. ¿En qué contexto se generan estas tendencias o se generaron y siguen vigentes algunas? ¿Y cuál ha sido el desarrollo disciplinario en el ámbito de la formación docente? Entonces, nosotros vamos a señalar que el contexto en el cual surgen estas tendencias es fundamental reconocerlo porque también había sido impactado por exigencias y demandas. A partir de la década de los 70, cuando se inicia este proceso de la reforma educativa, que fue una de las reformas más importantes del siglo pasado, digamos, sobre todo porque se llevó a cabo desde educación básica hasta educación superior, donde se trató de incluir una visión distinta desde la teoría psicogenética, reconociendo las fases de desarrollo del niño, o desde una perspectiva más de corte, cognoscitivo específicamente, o también donde la escuela activa estuvo presente, ¿no? O sea, en esta dinámica, nosotros podemos reconocer que en este contexto
¿sí? En la década de los 70, bajo la perspectiva de la teoría desarrollista, en donde la educación constituía un factor de desarrollo para alcanzar el desarrollo, y se decía desde la CEPAL, ciencia, educación y tecnología son los elementos claves para desarrollar a los países. Se pensaba que, bueno, desde esta teoría, pues íbamos a alcanzar algún día el desarrollo. Muy cuestionado, en fin, y demás. Sin embargo, impactó esta perspectiva en la formación de los docentes, en los planes de estudio, en la formación de los estudiantes, incluso hasta en la infraestructura. Y entonces encontramos fundamentalmente la primera tendencia, a partir de la década de los 70, basada en la psicología conductual, en donde lo importante eran los productos, era la planeación, era la programación, una visión de la formación de docentes que se decía técnica, pero técnica porque se pensaba que la técnica era un elemento clave para organizar, para diseñar, para trabajar en las instituciones educativas y sobre todo en las aulas. La psicología conductual y la tecnología educativa en la década de los 70 era maravilloso. Era así como ahora hablar de constructivismo, y quien no es constructivista no entra en la dinámica y en la modernidad de esta época. En la década de los 70, los planes de estudio de formación, para la formación de los docentes, los planes de estudio en las normales, los planes de estudio en pedagogía en la UNAM, estaban con una visión de avanzada, y era la tecnología educativa, revitalizada en las últimas décadas con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Quiero señalar que en esta época, como les decía, se centraba en el desarrollo de técnicas para hacer más eficiente el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se hablaba ya de esta diferenciación entre enseñanza y aprendizaje. Bueno, lo recuperan, quiero señalar que lo recuperan, y el aprendizaje entendido como modificación de conducta. Si bien se privilegia esta perspectiva, en la tecnología educativa se incluían ya algunos aspectos de corte cognitivo. Ahora bien, estas tendencias que voy a seguir comentando no es que aparezcan y desaparezcan, sino que hay debates internos donde se va privilegiando algún aspecto u otro, ¿sí? La tecnología educativa estuvo vigente en la década de los 70 y luego vienen otros debates que la superan, pero la tecnología educativa permaneció latente, ¿sí? No es por generación espontánea que ahora ya somos tecnólogos y ahora ya siempre no, y ahora ya somos constructivistas y entonces ya desapareció la tecnología educativa. Creo que esto es como muy simple, ¿no? Pensar así nos llevaría a no dar cuenta de la historicidad de los procesos también de la formación de los docentes. Entonces, señalaba yo que en esta década se hace énfasis en la elaboración de objetivos, se hace énfasis en el trabajo grupal, se hace énfasis en las cartas descriptivas, ¿sí? Todo esto con una mirada de eficiencia. Después, coexiste también en esta década la formación de los docentes centrada en los contenidos, que se decía que el contenido mismo es el orientador de las acciones del docente, es el que orienta las acciones del docente. Sin embargo, no podemos dejar de lado, soslayar, que contenido y forma de abordarlo es fundamental, ¿sí? Las matemáticas tienen una forma específica para ser abordadas, la historia tiene una forma específica para ser abordadas. Sin embargo, si nosotros nos centramos en el contenido y la forma de abordarlo, dejando de lado el contexto y dejando de lado al docente o dejando de lado al alumno, y esta relación también vuelve a quedar digamos, fragmentado. Después se habla de la valoración del vínculo educativo. Y entonces aquí se está debatiendo con la psicología conductual, con quienes trabajaban los contenidos, y ahora bajo esta perspectiva era importante la relación docente-alumno. ¿Cómo se establece esta relación? ¿Qué tipo de relación? Puede ser una relación de dependencia, una relación de autonomía, una relación, y entonces vemos ahora las implicaciones desde la psicología social o desde el psicoanálisis para hablar del vínculo educativo.
En la década de los 70 también, en este proceso de modernización educativa, en donde hubo una expansión de las instituciones de educación superior y donde se requirieron un mayor número de profesores, pero también hubo mayor apertura de instituciones y de escuelas, desde el nivel básico hasta el nivel superior. Nosotros vemos como un crecimiento importante en todo el sistema educativo, y importante para lo que se tenía, ¿no? No suficiente para las demandas y necesidades de una población como la nuestra. Sin embargo, se empieza a reconocer la formación de los docentes como una formación profesional. En primer lugar, el docente se vuelve un profesional de la educación. La profesionalización estuvo ligada a las condiciones laborales, es decir, se empiezan a contratar en las instituciones de educación superior a profesores de tiempo completo. Es decir, especialistas que se iban a dedicar de tiempo completo a impartir clases. No solamente los profesores que venían y daban su clase y se regresaban a su trabajo, y su principal fuente de ingresos estaba en otro lugar. Con la profesionalización de la docencia, las condiciones laborales fueron fundamentales, porque entonces el docente se tenía que dedicar a dar clases, se tenía que dedicar a prepararse, es decir, una dedicación de tiempo completo para poder formar a los estudiantes. Y esto implicó una formación disciplinaria y didáctica. Y este proceso de formación de los profesores bajo la perspectiva de la profesionalización estuvo permeada por las tres corrientes que señalé, o las tres tendencias anteriores, por la psicología conductual, por los contenidos y por la valoración del vínculo educativo. Y así podríamos hablar de una serie de variantes y vertientes en cada uno de ellos, ¿no? No ha sido tan mecánico, pero sí el reconocimiento del docente como profesional de la educación, que su práctica profesional competía con la práctica de cualquier otro profesional y que su remuneración estaba reconocida como la de un profesionista. ¿Sí? Esto es un elemento clave para las instituciones de educación superior. También encontramos que se empieza a gestar en esta década, en los 70 y principios de los 80, ya pasamos a una relación de vínculo docencia-investigación. Este vínculo docencia-investigación inicia o tuvo su mayor manifestación en las normales, en el periodo de Miguel de la Madrid, cuando se habla de que los docentes normalistas iban a hacer investigación en las normales. ¿Sí? Y entonces se dijo, ¿desde qué perspectiva? Ustedes saben que hablar del vínculo docencia-investigación nos pone en distintas líneas. Es decir, cómo se concibe al docente y cómo se concibe a la investigación. Y en este sentido se habló de la investigación-acción y del docente como intelectual. ¿Por qué? La investigación-acción, porque se pensaba que el docente, a partir de su práctica, podría realizar investigación, ¿sí? Y entonces estuvo trabajando para que el docente hiciera investigaciones sobre su propia práctica. Y esto fue un problema muy serio, porque un docente que se dedica más de 30 horas a trabajar en el aula tiene muy poco tiempo para hacer investigación. No capacidad, que es distinto. ¿Sí? No, ni porque no pueda leer y no puede estudiar, sino un docente que está frente a grupo 30 horas, y quienes hemos sido docentes de 30 horas, sabemos lo que nos implica pasar de un grupo a otro, pedir unos trabajos maravillosos que después cuando calificamos nos damos de topes porque tenemos cientos de fichas, ¿sí? Y cientos de trabajos, en fin. Entonces, y después que se nos pida que hagamos investigación sobre nuestra propia práctica y que nosotros podamos incorporar esto, y además que publiquemos, y además, ¿no? Y en esta dinámica, bueno, evidentemente que se suscitó un problema muy serio, ¿sí? Porque no es que se dejara de lado la investigación, sobre todo para la formación de profesores de educación básica, es que no había condiciones laborales y condiciones que lo permitieran o lo facilitaran.
en la práctica, no en los documentos, no en las contrataciones, ¿sí? Sino que tenemos que ligar la formación de los docentes a las estructuras institucionales y a las condiciones, ¿no? A las condiciones laborales y a la propia práctica en la cual se desarrolla. Esta perspectiva del docente como investigador, bueno, como sabemos, viene desde Stenhouse, que es el que lo plantea, y se recupera en los distintos ámbitos. Inicia en las normales como tal, como una figura incluso dentro de la formación de los normalistas, y que después en otros ámbitos universitarios se recupera y se logra de otra manera. Además, también se habló del docente como intelectual, porque se debatía y se criticaba y se cuestionaba que los docentes solamente reproducimos lo que los otros hacen y no se reconoce que el docente, si bien lee, revisa, ¿sí?, sobre los trabajos que ya están hechos, el docente recrea esos contenidos, los plantea de otra manera y su labor, ¿sí?, es didactizarlos. ¿Qué significa eso? Organizarlos para ser enseñados, ¿sí? Y esta es la diferencia que se tiene en algunos momentos con quienes se dedican a la investigación, cuya práctica es distinta, ni mejor, ni peor, ni nada. Todo esto son como mitos que se han generado en torno a la docencia y la investigación. Entonces, si el docente tiene que comprender los contenidos, tiene que recrearlos con la finalidad de ser enseñados, ¿sí?, entonces su tarea, ¿sí?, se le reconoce, o sea, se le puede reconocer como un intelectual por este proceso de pensamiento, por este proceso de construcción, por este proceso de análisis que se pone en práctica, ¿no?, que pone en práctica. Después se habló de la práctica docente y se dijo, bueno, vamos a analizar la práctica docente. Ahora lo importante es analizar lo que sucede estrictamente en el aula. ¿Cómo piensa el profesor? ¿Cuáles son las interacciones? ¿Cómo se vive en el aula? Como ustedes ven, ¿con quién estaba debatiendo? ¿Con quién se estaba debatiendo? ¿Con qué corrientes? Con aquella que le decía al docente que tenía que programar todo, tenía que organizar todo, tenía que diseñar el objetivo, los contenidos, los recursos, las actividades, perdón, los recursos y las evaluaciones, y entonces tanto tiempo, 50 minutos, y hasta lo escribíamos, y qué evaluación, una prueba objetiva, y señalábamos todo. Y ahora se decía, muy bien, se hace eso, pero a ver qué pasa, cómo se relacionan los estudiantes, cómo trabajan los estudiantes, de qué manera trabajan. Y aquí se abre una serie de vertientes que nosotros señalamos, se puede trabajar desde las representaciones, cómo se representa el docente su propia práctica, cómo interactúa en el aula, cuál es la vida cotidiana, e incluso la misma noción de práctica docente tiene diversas connotaciones. Una que va desde un saber hacer hasta donde se habla de una práctica reflexiva, de una práctica para la acción y una práctica para la deliberación, que está más ligada a los procesos sociales. Entonces, como ven, tenemos en estas tendencias una gama de opciones y de posibilidades. Yo señalo de manera general desde dónde se fueron presentando, cómo se fueron presentando y con quién se estaba debatiendo o con quiénes. Todo esto, si le pusiéramos nombre y apellido, pues podríamos señalar a todos los autores más representativos de cada época, ¿sí? Y que ahí también diríamos, bueno, pues quienes se dedicaron a la formación de normalistas, pues podemos pensar de quién estaba en esa época, Margarita Panza, ¿no?, quien contribuyó a todo este grupo de formación de docentes en las normales, y entonces, ¿quiénes se dedicaban a la formación de los docentes en educación superior? Bueno, primero la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza y después el CISE, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. Y había subprogramas para formar a los formadores de los docentes. Muchos de sus maestros participaron en estos grupos. Bueno, sigamos. Entonces, las nuevas perspectivas, digamos, nuevas en el sentido de que recuperando todas las anteriores, se trata de proponer en función de unas exigencias y demandas distintas, ahora sí permeadas abiertamente, no se deja de lado, ¿verdad?, pero abiertamente por los organismos internacionales, ¿no? Entonces, a partir de los modelos curriculares, a partir de la política educativa,
de la estructura institucional, de los modelos curriculares, se va prefigurando la práctica de los docentes. Porque uno es docente de un plan de estudios, uno es docente que participa, ¿sí?, impartiendo un seminario o una asignatura en un plan de estudios específico. Y esta articulación y esta vinculación siempre la tenemos o la necesitamos tener presente, porque si no, de otra manera, hablamos otra vez de ese docente, de un deber ser, y entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una concreción directa, ¿no? Hablar de la formación de los docentes, ¿en dónde? ¿En qué momento? ¿En qué institución educativa? ¿Bajo qué plan de estudios? ¿Sí? Entonces, las reformas curriculares en el contexto de la sociedad del conocimiento y el papel del docente. Se habla de la apropiación y puesta en práctica de aprendizajes complejos, enseñar competencias. En la actualidad, las competencias han invadido el campo educativo. Y ustedes, no voy a poner a definir competencias, pero entonces cuando alguien nos habla de competencias, primero, cuando hablamos de competencias decimos, ¿desde dónde? Desde Yomtien, desde el conocer, desde, ¿qué será?, de los enfoques socioculturales, o desde las competencias inglesas, francesas, holandesas, alemanas. ¿Desde dónde vamos a hablar de competencias? Y luego para los docentes, yo sí les digo un poco en broma, ¿cuáles quieren? ¿Las 10 de Zabalza, las 20 de Perrenot, o a quién? A ver, ¿a quién más? ¿No? Así, sigamos diciendo cuáles competencias. Lo digo un poco en broma, pero realmente es una preocupación en este momento que está permeando la práctica de los docentes, y que para los formadores de docentes y para las estructuras curriculares ha implicado una serie de retos, porque cada una de las instituciones educativas a nivel superior definió las competencias dependiendo de los diseñadores curriculares y de las perspectivas en las cuales se ubicaban. En educación básica, a nivel preescolar, a nivel de educación primaria, digamos, se habla ya de competencias, los libros están estructurados por competencias. Sin embargo, el sentido de competencias implicaba una mayor integración en el mejor de los casos, y se sigue trabajando por asignaturas, ¿sí? Cuando las competencias trataban de superar la fragmentación que propicia un plan de estudios por asignaturas, y entonces se trabajan competencias desde las asignaturas. Ahí hay una contradicción desde la estructuración curricular, que no se ha podido resolver y que no sabemos todavía cómo se pueda resolver. Sin embargo, sí es importante señalarlo. Después se nos pide una participación activa en ambientes educativos experienciales y situados en contextos reales, ¿sí? Es decir, todos los contenidos que se trabajan en el aula se le tiene que buscar una aplicación directa y concreta, ¿sí? Este sentido de un conocimiento enciclopédico se deja atrás y ahora todo tiene que ser aplicado. Pero se tendría que pensar también desde dónde y para qué, ¿no? Hay disciplinas que no tienen una aplicación tangible, una aplicación observable, medible y cuantificable, ¿sí? Y hay otras que sí lo pueden lograr, ¿sí? No en balde, a partir del 95 se habló de la incorporación de las competencias para la educación técnica y la educación tecnológica, ¿sí?, durante el gobierno de Zedillo, y entonces nosotros encontramos que para la educación técnica y tecnológica no es que fuera más fácil, sino que había productos tangibles. En cambio, en otras disciplinas como filosofía o como en historia, es muy difícil poder establecer esas competencias y obtener productos tangibles. Luego se habla del fuerte soporte de las tecnologías de la información y comunicación, como ya lo señalamos, la apropiación de innovaciones y dominio de la didáctica específica de los campos de conocimiento. Y ahí empezamos a entrar a un terreno difícil. Hablamos de todas las innovaciones curriculares, las innovaciones en el campo de la didáctica, sin llegar a un acuerdo mínimo que se entiende por innovación. Innovación es recuperar lo viejo en la actualidad, innovaciones en todo el proceso, innovaciones en los resultados, innovaciones en las aulas, innovación, o sea, entramos a una dinámica muy difícil que en este momento está siendo discutida y analizada.
Y entonces en el dominio de la didáctica, cuando se habla del dominio de la didáctica, también se vuelve muy complejo, porque la didáctica como campo de estudio ha sido desplazado por una visión más de corte psicológico, y entonces todo se ha centrado en estrategias de enseñanza y aprendizaje. Quiero señalar que provienen de corrientes distintas, de tradiciones distintas. La didáctica proviene de una visión desde la pedagogía, ¿sí? Bueno, ya nos vamos a Comenio, y entonces Comenio hablaba de cómo enseñar a los niños, y Comenio decía cómo organizar los tiempos para que los niños y niñas aprendieran, ¿sí? Y en las estrategias de enseñanza y de aprendizaje provienen de una visión de la psicología, en donde el mayor énfasis está dado en el aprendizaje de los estudiantes, porque su objeto de estudio ha sido ese, el aprendizaje. Quiero decir que ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, simplemente que se mezclan tradiciones distintas ahora en el discurso educativo, y cada vez más se desplaza la visión de la didáctica en el sentido de no solamente estrategias de enseñanza-aprendizaje, sino relación docente-alumno, el vínculo docente-alumno, que es el que va a posibilitar realmente que el aprendizaje del estudiante pueda ser significativo, digamos, en esta mezcla de lenguajes, ¿no? Ahora, adquisición de competencias docentes y funciones tutoriales y de mediación. Ya hablé un poco de las competencias docentes y vamos a hablar de las tutorías, y entonces también se abre otra gama de opciones y de posibilidades. La tutoría como acompañamiento, la tutoría como orientar al alumno para que haga lo que el docente dice que debe de hacerse, o la tutoría para lograr aquello que el estudiante quiere en la vida académica. Y entonces encontramos una gama de opciones y de posibilidades. Cuando se inicia los programas, por ejemplo, de tutorías, se empiezan a trabajar en educación básica. Algunos de nosotros nos invitaron a participar en la elaboración de esos programas y de los materiales, y fue muy complicado porque había solamente lineamientos generales de lo que significaba la tutoría, y entonces hasta dónde nosotros podríamos contribuir, porque no había una diferenciación entre orientación educativa, que era, digamos, el que fungía como tutor en otros momentos, y la tutoría con una visión distinta desde la UNESCO, desde ANUYES en México, o desde el informe Atali, ¿no? O sea, realmente desde dónde se podía trabajar. Finalmente lo resolvieron en educación media y elaboraron ya los programas. Nosotros ya no nos tocó, ¿no? Bueno, entonces todo esto ligado a los fundamentos de los modelos curriculares, donde les decía, para hablar de la formación de los docentes lo tenemos que ligar directamente al campo del currículum, sin que este sea el elemento fundamental de nuestra plática. Simplemente encontramos dentro de las innovaciones curriculares el enfoque de educación flexible, y otra vez abrimos toda la gama de posibilidades. ¿Qué es la flexibilidad? La flexibilidad que emana de esta perspectiva del modelo Toyota, en donde lo importante es preparar al trabajador para incorporarse en cualquier parte del proceso de trabajo y no hacer especialistas. Y esta flexibilidad que emana del campo del trabajo, del campo de la economía, se pasa a la educación. Y entonces se busca un currículum flexible, se busca que los profesores sean flexibles, que los alumnos sean flexibles, ¿sí? Y la flexibilidad puede ir desde las optativas, desde la flexibilidad curricular se puede contemplar desde las materias optativas hasta cursar seminarios en un plan de estudios distinto, cursarse en la misma universidad o en otras universidades o en otros países. Solamente que lo que no se flexibilizó fueron las estructuras, ¿sí?, institucionales, ni las estructuras que será de la Secretaría de Educación Pública, porque si no es con los acuerdos que se han establecido, no puede haber flexibilidad. Y entonces nos llegan estudiantes que cursaron como optativa un seminario, una materia,
¿sí? O un taller como es danza o canto, y eso en México nunca, nunca se va a reconocer, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí tenemos todavía una serie de problemas. Bueno, el centrado en el aprendizaje del alumno, ya nos han dicho siempre que debe estar centrado en el aprendizaje del alumno, y sin embargo, si nosotros hacemos un recorrido histórico a la historia de la pedagogía, ¿sí? El alumno ha sido el elemento clave, el actor clave de todos los procesos. Quizás mayor énfasis en un momento en los profesores y otro en los contenidos, pero todo ha sido con la finalidad de formar a los estudiantes, ¿sí? Luego, la inclusión de la generación de conocimiento a través de la investigación y el servicio social, en tanto elemento de pertinencia y retribución a la sociedad. Esto cada vez nos queda más claro, cómo hay que incorporarse en estos escenarios reales de trabajo, ya sea por grupos de investigación o a través del servicio social, pero un servicio social no como actualmente o como se hizo por muchos años, busquen dónde lo pueden hacer y a ver qué hacen, sino que realmente se están haciendo incluso prácticas, se regulan las prácticas de servicio social y hay un acompañamiento distinto en algunas dependencias, en algunas facultades. Por ejemplo, la Facultad de Psicología tiene un programa muy interesante de servicio social, donde los estudiantes van y hay un acompañamiento específico de los tutores, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos hemos enterado, habría que valorar, ¿no? Habría que analizarlo. Luego también los principios de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a convivir con los demás desde la UNESCO. Ya los hemos escuchado en todas partes, creo que me parece fundamental, pero ya volverlos operativos, ¿sí? Cada institución, cada dependencia, cada plan de estudios le ha dado un sentido y un significado distinto, ¿no? La transversalidad considerada como una estrategia metodológica, habilidades básicas de pensamiento y comunicación. Esta es una interpretación de la transversalidad que, si bien se dijo que se incorporara en los planes de estudio y que todos los profesores tenían que formarse para la transversalidad, se ha vuelto muy complejo. En algunas entrevistas que le hicimos a César Coll, preguntándole cómo llevaban a cabo la transversalidad en España y cómo los docentes participaban en estos procesos, él nos explicaba que la transversalidad estaba dada y que por cada centro educativo. En cada centro educativo se determinaba los temas transversales en función de las necesidades del contexto, que en una podría ser la migración, otro podría ser educación vial, otra podría ser, dependiendo del contexto en donde estaba el centro educativo. Pero entonces se hacía por periodo escolar o se hacía por mes, en fin, cada escuela lo determinaba, incluso hasta desde una perspectiva, ellos trabajan desde la religión, pero porque la religión no es solamente una religión, no se tiene una sola religión, puede ser que una comunidad esté donde predomine una visión musulmana, entonces incorporan esa visión, en fin, están ellos ligados de esta manera. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que todos los profesores acordaban cuál era el tema transversal que se iba a trabajar en ese periodo escolar, desde en cada centro educativo. Después, en las instituciones escolares mexicanas, bueno, se habló de transversalidad pensando en algunos ejes de este tipo. Sin embargo, todavía es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Porque cómo trabajar la transversalidad, hay quienes dicen que hay que incorporar una visión humanista, por ejemplo, en las ingenierías, cuando la visión todavía es más técnica, no, o sea, una visión técnica porque es su objeto, ¿no? Y no lo digo tampoco en sentido peyorativo, pero hay temas que no son relevantes para algunos y sí son para otros, así como en educación podríamos pensar en temas transversales que a veces nos causan extrañeza porque no nos hemos apropiado de esos temas, ¿no? Y luego la incorporación del sistema de créditos, y aquí causaron confusiones en México, concretamente en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando estaba el proceso de incorporación del sistema de créditos en las universidades, a los docentes de las universidades estatales no les quedaba claro. Asociaban sistema de créditos con calificaciones.
Entonces, si un alumno sacaba 7, no cumplía todos los créditos, con todos los créditos. Entonces, si sacaba 10, cumplía con todos los créditos y se les hizo un verdadero problema. A nosotros nos tocó participar en la década de los 90 en la implantación del sistema de créditos en algunas universidades y entonces, bueno, después de trabajar un tiempo y de pensar, nosotros como referente teníamos la UNAM, y entonces decíamos, no se asocia calificaciones con sistema de créditos, se asocia más con número de horas teóricas y prácticas, y las tablitas de la SEP, que son las que nos determinan, y los criterios establecidos por cada institución, nunca rebasando la visión del Estado, ¿no? Entonces, creo que esto también costó mucho trabajo que los docentes en las universidades estatales se apropiaran de una visión distinta, ¿sí? Con la incorporación del sistema de créditos ligado a la flexibilidad. Entonces, ya aquí nada más para señalar pues los fundamentos de los modelos curriculares, ya dije en gran medida, la mayoría, sobre todo, pues, hablar de la resolución de problemas, de grupo cooperativo, del método de proyectos basado en problemas, la asesoría entre pares. Quiero señalar que la formación de los docentes en la última década estuvo ligada, es más, ligada directamente al diseño curricular. Y el discurso curricular, ¿sí? Era un discurso donde por momentos hablábamos de discurso didáctico y no estrictamente curricular, pero este entramado que se hizo de lo curricular con la formación de los docentes, sí, lo vimos claramente en los proyectos educativos de las instituciones de educación superior, ¿no? De las universidades concretamente. Fue un entramado donde decíamos, ¿hasta dónde podemos separar el campo del currículum de la formación de los docentes cuando en la estructura misma está ligada, ¿no? Hay una interrelación directa. El desarrollo del currículo, cuáles fueron los modelos innovadores en la última década, ya los señalamos. Ya no voy a repetir. Ahora, ¿cuáles son los aspectos fundamentales en la práctica docente que nosotros podemos recuperar? Uno, ¿cuáles son los saberes del docente y el contexto del mundo real en el cual trabajan los docentes? Si no, hablar de la formación de los docentes volvería a ser un deber ser y no una situación real y concreta, ¿no? Entonces, los saberes del docente desde Tardif se señalan como temporales, plurales, situados, personalizados, heterogéneos. Es decir, hay saberes que se adquieren en un momento dado y que tienen que ver con el contexto, son temporales por eso, porque se adquieren, se incorporan y se sigue avanzando. Plurales, hay una gran cantidad de saberes que no solamente se adquieren en la práctica o que no solamente se adquieren en la escuela, sino esta combinación es fundamental. Situados, todo saber es situado. Aprendemos determinados contenidos, ¿sí? Para emanados de determinados contextos. Los contenidos que trabajamos en la licenciatura tienen que ver con nuestra formación profesional, los contenidos que trabajamos en los posgrados tienen que ver con una práctica, ¿sí? Y en este caso, pues en el docente evidentemente es evidente, ¿no? Luego, los contenidos deben de ser, los saberes del docente tienen que ser personalizados, se apropia solamente el docente, heterogéneos de diversa índole. Entonces, a partir de los organismos internacionales, nosotros tratamos de hacer una síntesis de cuáles son las competencias prioritarias que el docente debe demostrar, ¿sí? Y entonces encontramos lo siguiente: dominar los saberes, contenidos y pedagogías propias de su ámbito de enseñanza. Provocar y facilitar aprendizajes asumiendo su misión no en términos de enseñar, sino de lograr que los alumnos aprendan. Interpretar y aplicar un currículo y tener capacidad para recrearlo y construirlo a fin de responder a las especificidades locales. Y este es un debate muy interesante. ¿Cuáles son los contenidos relevantes que se tienen que trabajar en el aula? Porque de todos los contenidos que marca un programa, ¿cuáles son los relevantes? Y esto está en función también de la visión y de esos saberes que el docente posee y de la institución educativa y de los perfiles que se tiene. En fin, hay una serie de elementos que están presentes. Sin embargo, ¿sí? Interpretar y aplicar un currículo a partir de cuáles son los contenidos relevantes, pues surgen aquí otras preguntas. ¿Qué es lo relevante y para quién, ¿no?
y para la institución qué es lo relevante. Y desde el plan de estudios, qué es lo que sí puede ser enseñado. Ahora diríamos en esta época que en educación básica, los contenidos relevantes son aquellos que les permiten pasar a los alumnos las pruebas de enlace, ¿no? Y todo lo demás se queda fuera, en fin, ¿no? Un poco en broma, pero es un poco en serio. Luego, ejercer su criterio profesional para discernir y seleccionar los contenidos y pedagogías más adecuados a cada contexto y a cada grupo. Comprender la cultura y la realidad local y desarrollar una educación bilingüe e intercultural en contextos bi y plurilingües. Es algo que se está exigiendo a nivel mundial, lo cual es muy complicado, lo sabemos, porque en nuestro país podríamos hablar de bilingüismo o plurilingüismo, pero no todos los docentes dominamos alguna lengua indígena, ¿sí? Si hablamos estrictamente de nuestro país, y no todos los docentes dominamos distintos idiomas extranjeros. También desarrollar una pedagogía activa basada en el diálogo, la vinculación, teoría práctica, la interdisciplinaridad, la diversidad y el trabajo en equipo. Como ven, se recuperan las perspectivas de la formación docente desde la década de los 70, de los 80 y de los 90, ¿no? Sin embargo, en este momento se presentan como las tendencias o la tendencia más fuerte o hegemónica para la formación de los docentes. ¿Cuál es el trabajo en el aula a partir de estos proyectos? Que está muy ligado a lo que ya vimos, ¿sí? Lo voy a pasar rápidamente. Y yo quisiera señalar que la política educativa nacional en la década de los 90, ¿sí?, incorporó el discurso de la calidad educativa y sus ejes estratégicos, y se delinearon con mayor precisión en el programa para la modernización educativa. Quiero ir señalando esto porque a partir de todo este contexto internacional, ahora, ¿qué pasa en México? ¿Sí? Y lo voy a hablar desde educación básica, de educación superior, solamente de manera general porque es algo que me inquieta. Luego, la congruencia en el discurso entre el gobierno mexicano y los planteamientos de organismos como Banco Mundial. Y también se planteó como desafío el modernizar los sistemas educativos, definiendo como una prioridad a la educación primaria. Y si nosotros revisamos, ¿sí?, reformas en educación básica y encuentran todas las reformas que se dan paralelamente en toda América Latina y en Europa, ¿sí?, paralelamente en la misma época. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre las reformas en educación secundaria y ha sido muy interesante descubrir cómo los planteamientos que se nos hacen en este momento, se nos hicieron desde el 93 a la fecha, en educación secundaria, ¿sí?, son planteamientos que permearon la reforma en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Francia, en España, entonces de manera general, ¿no? Y a veces me pregunto, los docentes de educación básica saben que las reformas que estas reformas impactaron al mundo en general y no solamente al docente como tal y en su escuelita, y que esto es a nivel macro y no es solamente a nivel micro, ¿no? O sea, a veces los docentes no conocemos estas reformas, ¿no? Luego, la política educativa nacional en la década de los 90 amplió la escolaridad básica obligatoria de 6 a 9 años con la obligatoriedad de 3 años de educación secundaria. No es nuevo, pero esto tiene que ver con la formación de los docentes, ¿sí?, y con las modificaciones a los planes de estudio. En educación básica, por ejemplo, en la educación elemental, nosotros vemos cómo se modifica el plan de estudios de educación básica, pero no se modificó paralelamente el plan de estudios de la escuela normal. El plan de estudios de la educación básica se trabajaba por competencias y el plan de estudios de la escuela normal solamente señalaba 1 o 2 competencias y no estaba estructurado bajo la perspectiva de competencias. Esto es un problema estructural, porque a los docentes se les pide que trabajan por competencias y su plan de estudios no fue estructurado bajo esa perspectiva, pero el de educación primaria sí estaba estructurado bajo esa perspectiva. Luego, en 2002 se estableció la obligatoriedad de 3 grados de educación preescolar con una nueva reforma del mencionado artículo 3. En 2002 entra en vigor este plan de estudios de educación preescolar, pero todavía no se lograba la formación de los docentes de educación básica. Otro desfase. La educación básica obligatoria,
¿sí? 3, 14 años, es de 12 grados escolares y se integra por los niveles de educación preescolar, 3, 5, educación primaria 6, 11 y educación secundaria. Con estas reformas se ratificó que la educación obligatoria impartida por el Estado es laica y gratuita. Así se menciona, ¿no? Luego, los docentes en cifras. Nada más quiero señalar los retos que está implicando. ¿Cuántos profesores registrados? Porque se acuerdan que ha sido un problema tener el registro de todos los docentes de educación básica y educación superior, pero en este documento de la SEP que se llama Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, pueden ingresar directamente en él, está en internet, lo pueden bajar, lo pueden rastrear, lo pueden analizar. ¿Sí? En educación preescolar se tienen 220,254 profesores, en básica, sí, no voy a señalar, nada más quiero que vean las cifras y lo que implica pensar en la formación de estos docentes de educación básica hasta educación superior, ¿sí? En estos momentos, bajo una perspectiva o bajo las distintas perspectivas y bajo las diversas tendencias, ¿sí? Y si le piden a los docentes que ahora cumplan con una serie de criterios emanados de todas estas reformas, pensando solamente en la cantidad, en la necesidad, en los recursos, es un gran reto para este país, ¿no? Y tampoco es suficiente, ¿no? Ahora, la educación preescolar, ¿cuántos profesores son? ¿Cuántas escuelas reportan? ¿Cuántos grupos son atendidos? Y el nivel de escolaridad de los docentes me llamó mucho la atención. ¿Cuántos tienen licenciatura? ¿Cuántos tienen normal preescolar? ¿Y cuántos profesores tienen posgrado? Igual, así lo hago para la educación básica. ¿Cuántos docentes, ¿sí?, están activos? Y se dice que quizás habría algún problema, se cita en el documento, porque no todos los docentes están frente a grupo, algunos están comisionados. Creo que de esto se ha hablado mucho, no es el tema de nuestra plática, pero esto ha sido un debate al interior, ¿no?, de la Secretaría de Educación. ¿Cuántas escuelas existen? ¿Cuántos grupos son atendidos? ¿Y cuántos docentes de educación básica, sí, tienen la normal primaria, la secundaria, la normal de educación secundaria, licenciatura y cuántos posgrado? Nada más es para señalarlo. Igual en la educación secundaria, perdón, en el bachillerato. Aquí sí voy a señalar algo que me llamó la atención. El bachillerato, que a pesar de que ya se homogeneizó el plan de estudios, tenemos los bachilleratos de profesionales técnicos, el profesional técnico y lo que se denomina bachillerato, y cuántos docentes existen, cuántas escuelas, ¿sí?, cuántos alumnos, cuántos hombres y cuántas mujeres. Creo que esto es algo interesante, ver cuántos hombres y cuántas mujeres en cada subsistema y en cada modalidad, y sobre todo lo que implica la formación de profesores también a nivel bachillerato. Ahora a nivel superior, ¿cuántos alumnos, cuántos profesores? Aquí no se trabaja por grupos, aunque se dice que hay más profesores porque los docentes son por horas, entonces esto incrementa. O el posgrado, ¿cuántos docentes, cuántas escuelas? Y aquí quiero señalar lo siguiente. ¿Cuál es en el programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio? La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio señala, o sea, está el compromiso de formar a los docentes con la finalidad, ¿no?, de que conozcan el nivel de dominio de los elementos teórico-metodológicos para ejercer su práctica docente. Se han desarrollado una serie de cursos donde la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, Flaxo, todos han participado en la formación de los docentes. Sin embargo, todavía no se tienen evaluaciones de cómo ha impactado la formación de los docentes, ¿sí?, en el aula. Ya sabemos, hay estadísticas, cuántos docentes se formaron, cuántos ya se certificaron, pero cómo ha impactado todo ello en el aula, eso es un tema de tesis y los invito a que lo hagan en algún momento, ¿sí?, porque realmente se requiere. Luego, ¿cuáles son las actividades que se señalan dentro de este programa? ¿Sí?, que hay que actualizar y capacitar a los maestros en educación, en lo disciplinario, en el uso de las nuevas tecnologías y en la enseñanza de las matemáticas. Esa es una preocupación muy importante. Y luego también todas las acciones dirigidas a los estudios de género, que esto se ha incluido en todos los planes de estudio y sobre todo para la prevención de la violencia hacia las mujeres. Incluso hay organismos internacionales que señalan que dentro de la formación de los docentes es importante incluir
esta perspectiva de género e incluir la no violencia. Ahora, a nivel de educación media superior, que todos estamos viviendo esta reforma del plan de estudios y los diplomados y los cursos y todo lo que se ha generado y la certificación de los profesores bajo la perspectiva de competencias, a partir de los diplomados coordinados por ANUYES o las especialidades diseñadas impartidas por la Universidad Pedagógica Nacional. En esta búsqueda que hice para poderles el día de hoy platicar, encontré los trabajos de Andrés Lozano, que me parecieron muy concretos y que, bueno, él trabaja con ustedes, donde tiene un libro, un documento específico de cuál es la formación específica a través de estas especialidades en la Universidad Pedagógica Nacional, describe todos los seminarios, describe todos los contenidos, en fin, quien esté en esta línea es un documento importante, ¿no?, que se puede trabajar. Luego, ¿cuáles son las metáforas o gramáticas del cambio? No sé si ya voy bien. Las metáforas o gramáticas de estos cambios a los que estamos nosotros inmersos como docentes y donde los docentes también cuestionan, hablan, platican, ¿no? Hablamos de estas metáforas y la primera que se denomina la metáfora del péndulo. Plantea situaciones dicotómicas, irreconciliables, que no permiten arribar a un equilibrio o complementariedad entre las propuestas de innovación y que incurren en el desconocimiento de la historia de las ideas pedagógicas. Es decir, pareciera que las innovaciones curriculares, ¿sí?, son contradictorias entre sí, son dicotómicas. Y entonces, en esta metáfora del péndulo, digamos, se encuentra algún grupo de profesores, ¿sí?, encuentra una visión así dicotómica entre lo que se quiere, entre lo que hace y entre lo que se puede hacer, ¿no? Luego tenemos la metáfora de las olas. Recupera la idea de que existen rupturas y continuidades en todo proceso de innovación. Y entonces hay profesores que dicen, sí, bueno, vamos a recuperar lo que ya se hizo. Esto de competencias es lo que hacíamos, pero con otro nombre. Y hay quienes tienen la apertura y siguen. Hay quienes se quedan en la otra metáfora, ¿no? Luego, la metáfora de la resistencia. Explica el cambio e innovación educativa desde la resistencia. Y viene aquí este proceso de resistencia y negociación, internacionalización y diálogo, globalización, estandarización. Fíjense que este sentido de la globalización como estandarización da pautas para entender de otra manera también estos procesos, digamos, en el ámbito educativo, no en el económico, ni el político, ni nada, digamos, y concretamente les quiero señalar en el ámbito curricular y en el ámbito didáctico, que es donde estamos trabajando. La idea de internacionalización implica una idea de diálogo, una idea de esta búsqueda en otros niveles, o sea, otras perspectivas, en otros contextos, cómo poder llegar a un proceso de negociación sin llegar solamente a la adaptación de todas estas propuestas. Y en el ámbito de la globalización nos está llevando a la estandarización, donde todo pareciera que tiene que ser medido con los mismos criterios. Los aprendizajes, los profesores, las competencias, es decir, las certificaciones. Y entonces aquí hay un problema y hay resistencia ante ello. No abiertamente, los profesores no dicen, me están certificando porque me están estandarizando o porque esto emana de las políticas internacionales o de las políticas, sino simplemente hay un malestar en ese sentido, porque esta estandarización, certificación, ¿con qué finalidad? ¿Para qué? ¿Esto impacta la práctica de los docentes? ¿Impacta realmente el aprendizaje de los alumnos? Y si se nos dice que es para el aprendizaje para la vida, ¿para qué vida? ¿Para dónde? ¿A qué se están refiriendo? ¿No? O sea, tendríamos que hacer muchos análisis, pero solamente nos señalo como las metáforas en las cuales se mueve ahorita toda esta práctica de los docentes, o nos movemos todos, ¿no? Entonces, en el estado de conocimiento, desde el ámbito curricular, que es donde yo estoy, se encontró lo siguiente, ¿sí?, los reportes que se han estado revisando. Las investigaciones realizadas en la última década, o sea, de 2002 a 2011, ¿sí?, concretamente ya en la última década,
ponen de manifiesto que el objeto de estudio son los docentes que trabajan con el modelo por competencias. Y hay estudios y hay revisiones y toda la bibliografía. Ahora sí, en el ámbito curricular se centra el 80% de las investigaciones en las innovaciones curriculares y el 70% de todo este trabajo en el desarrollo de competencias. O sea, que realmente las competencias nos han invadido, ¿no? Se estudian, se analizan, se reportan y bueno, habrá que ver los impactos. Se desarrollan enfoques sobre las vivencias, percepciones, actitudes y decisiones que tienen los docentes respecto al modelo por competencias. Se analiza el nivel de participación que tienen los docentes en la aplicación, la incorporación y la implementación del modelo por competencias. Las investigaciones centradas en las representaciones sociales respecto a la labor docente. Investigaciones sobre identidad profesional y disciplinaria del docente y las investigaciones sobre los perfiles y trayectorias escolares de los docentes, ¿sí? Esto es lo que se encontró en los documentos que se han revisado y analizado para dar cuenta del estado del arte ligado a los profesores ante las innovaciones curriculares. ¿Sí? Bueno, algunas reflexiones. Y aquí sí nos vamos por ejemplo, a Gimeno, que no es posible soslayar que el papel de los profesores es el resultado de situaciones históricas y opciones diversas. La historia de cada sistema educativo condiciona una tradición, unos márgenes de autonomía, un peso en la toma de decisiones muy particulares en cada caso, que suele diferir en los diferentes niveles del sistema educativo. Luego, desde Perrenot, hablamos de los grandes desafíos para la práctica docente, necesidad de reconocer que los saberes siempre se anclan en la acción, que no podemos hablar solamente desde un discurso, sino que hay una práctica y que tienen que ser movilizados a través de la práctica. Aceptar como característica inherente a la lógica de la acción el desorden, lo incompleto, la aproximación de saberes movilizados. No podemos seguir pensando en todo un mundo estructurado y todo lo que el docente tiene que aprender, saber y cómo. Entonces, ¿cuándo se movilizan esos saberes? ¿Cómo se pueden desarrollar? ¿Cómo se puede avanzar si no hay una movilización de esos saberes? Y aquí también caemos en estas contradicciones que planteábamos o estas resistencias. El establecimiento de vínculos entre los saberes y las acciones concretas o situaciones concretas y la necesidad de tener una práctica personal de la utilización de los saberes en la acción. No se puede por decreto decir ahora desarrollas tales competencias y la pones en práctica y las evalúas. Se necesita apropiar de esos saberes y ponerlos en la práctica, ¿no? Llevarlos a la práctica. Entonces, los retos para la formación de los docentes no solo atañen al ámbito disciplinario y científico, también a una visión distinta de la realidad social y del conjunto de las relaciones sociales en las que se inserta. Entonces, las innovaciones se enfrentan al docente a un proceso de cambio de concepciones y prácticas que va mucho más allá de un simple aprendizaje por acumulación de nuevas técnicas didácticas. Por más que queramos trabajar con las técnicas que son fundamentales, si no se lee el contexto del aula, si no se revisa cuáles son esos contenidos relevantes a partir de un plan de estudios, que en el fondo lo que se promueve es la formación de los seres humanos, es la formación de los profesionales y no es solamente una cuestión de índole de que se apropia o no de determinados contenidos. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin último de la educación, ¿no? Y luego, si lo que subyace a los modelos innovadores que se han mencionado antes representa un cambio de paradigma educativo, con la expectativa de que el docente abandone la enseñanza transmisivo-receptiva y migre hacia los enfoques centrados en el alumno, la construcción del conocimiento y la colaboración, el cambio solicitado, ¿sí?, es mayúsculo. Lo que se nos está pidiendo es que cambiemos nuestra visión del mundo, nuestra visión de la escuela, la visión de enseñar, la visión de aprender. Entonces, realmente se constituye un gran reto. Lo planteo así porque es necesario reconocer que quienes estén centrados en este momento buscando el cambio en la práctica, desde el aula, con los estudiantes, y que su aportación, digamos, es muy concreta, creo que ya es un gran avance, ¿no?
Sin embargo, implica un gran reto a nivel macro, desde las tendencias que señalé, desde el reto de formar a la cantidad de profesores que tenemos y que solamente se reportan en las estadísticas, pero saber cuáles son las implicaciones de su práctica en el aula, desde las exigencias y demandas en todos los niveles, bueno, pues se vuelve así como un gran reto, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Barrón. Yo casi siempre que escucho sobre la formación de profesores, sobre los modelos curriculares, sobre la actividad en el aula, siempre me viene al pensamiento esta visión generalizada que no recuerdo en dónde la leí, pero que decía que si un médico a principios del siglo XIX tenía un cierto tipo de sala de operaciones, y si ese mismo médico en el siglo XXI o en el siglo XX se parase en esa misma sala de operaciones, podría casi no reconocer todo el instrumental que tenía a su disposición para hacer las operaciones correspondientes. Pero en cambio, un profesor a principios del siglo XIX y después un profesor a principios del siglo XXI o XX, pues diría, pues prácticamente casi estamos igual. Esa visión generalizada creo que si vemos ahora con la exposición que nos mostró la doctora Barrón, creo que se puede nutrir de varios cambios. Este contexto histórico, este recorrido que tiene, creo que podía uno tener mayores elementos para hacer una valoración y reconocer la diferenciación por niveles educativos y el tipo de corrientes que han nutrido, ¿no? Entonces creo que es muy, muy relevante el asunto para comprender efectivamente la actividad de transmisión de conocimientos en el aula y especialmente de los profesores. Si les parece, vamos a tomar un receso de 15 minutos y regresamos para las preguntas correspondientes a la doctora Barrón.